Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy jueves 24 de octubre, día en que la Iglesia Católica celebra la memoria litúrgica de San Antonio María Claret. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. He aquí en adelante, de 5 que haya en una casa, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva, para hoy jueves vocacional. Yo les pido por favor que oren por mi vocación presbiteral, que el Señor me dé fuerza de seguir predicando su santa palabra. Hoy jueves 24 de octubre, la Iglesia Católica nos ha propuesto una parte del Evangelio de San Lucas. Ustedes saben que estamos leyendo el tercer Evangelio, el Evangelio de la Misericordia. Hemos escuchado San Lucas en el capítulo 12, versículo 49 hasta el 53. Y este corpus bíblico, esta parte de la Biblia, que tiene algunos versículos, la podemos dividir en 2 grandes partes. La primera parte, Jesús ante su pasión, versículo 49 y 50. Y la segunda parte, Jesús causa de división, versículo del 51 al 53. Vamos a centrarnos un poco en la primera parte. Personalmente a mí este versículo me encanta. Dice el Señor hablando en primera persona, que esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya hubiera prendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Dice esta primera parte. Primero que todo, el Señor habla de un fuego sobre la tierra. Y bíblicamente podemos nosotros encontrar 3 dimensiones, 3 perspectivas acerca del fuego. Podemos ver el fuego como el juicio de Dios, como nos hablaban los grandes profetas, sobre todo el profeta Isaías, el profeta Elías, el fuego del juicio de Dios. Otro fuego que es el fuego de la acción soberana de Dios, como lo encontramos en Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Otro fuego que nosotros encontramos es el fuego devorador, en San Lucas, en el capítulo 9, versículo 54, y en Primera de Reyes, capítulo 17, en adelante, encontramos nosotros un fuego devorador. Santiago y San Juan le dijeron, Señor, ante la negativa de los samaritanos, ¿quiere que hagamos caer fuego sobre este pueblo y los consuma? Que baje fuego del cielo y los consuma. Un fuego consumidor, un fuego devorador. Pero, ¿de cuál de estos 3 fuegos o de estas 3 perspectivas nos habla nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Nos habla de este fuego consumidor, destructor, devorador.
nos habla a nosotros de este fuego que tiene que ver con el juicio de Dios, o nos habla a nosotros de este fuego que es la acción soberana de Dios en medio de los hombres. Si nosotros nos ponemos a ver, la respuesta a esta cuestión, a esta pregunta, la da el versículo 50, cuando el Señor habla del bautismo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Y este fuego del cual nos habla el Señor a nosotros es el fuego del Espíritu Santo, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Como decía en San Lucas en el capítulo 3, versículo 16. Lucas en el capítulo 3, versículo 16, en boca de el Bautista dice lo siguiente: como el pueblo estaba expectante y andaba todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no era el Cristo, dice el 16, declaró Juan a todos: yo los bautizo con agua, pero está a punto de llegar el que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él, ojo con esto en primera persona, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Un bautismo en el Espíritu Santo y en fuego. Dice el Señor: he venido a arrojar fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ese fuego estuviera ardiendo, estuviera prendido. Y después el Señor habla del bautismo. Con un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cuál es este bautismo del cual nos habla a nosotros el Señor? Pues su pasión inminente. Si nosotros vemos en Marcos capítulo 10, versículo 38, cuando el Señor Jesucristo está en el huerto de Getsemaní, ahí en el monte de los olivos, el Señor le clama al Padre, y el Señor le dice al Padre que si es posible, aleje de él este cáliz. Marcos 14, del 32 en adelante. El Señor le ruega: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuando el Señor habla de este bautismo del cual tiene que ser bautizado, está hablando de su pasión inminente, y también está dando cumplimiento a lo que hablaban los grandes profetas, entre ellos el profeta Isaías, en el cántico del siervo de Yahvé, que habla sobre los dolores mesiánicos, sobre todo Isaías en el capítulo 53. Y el Señor dice: y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Es decir, el Señor sabía que tenía que pasar por un cáliz, que tenía que pasar por un bautismo. Acuérdense en la pregunta que le hicieron los discípulos de los hijos del Zebedeo y de Salomé, que uno se siente a tu izquierda, que otro se siente a tu derecha. Y dice el Señor: que se siente uno a mi izquierda, a mi derecha, a mí no me corresponde. Pero pues, la copa que yo voy a beber, la beberán, sí Señor. Y el bautismo porque yo voy a pasar, van a ser bautizados, sí Señor, ciertamente que sí, dice el Señor. Y lo hicieron. La pasión inminente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas palabras que hemos escuchado es la posición de Jesús ante su pasión. El Señor estaba deseoso de entregarse por nosotros, porque a través de su pasión nosotros podemos y tenemos vida, y vida en abundancia. Y ahora viene la segunda parte de esta perícopa, de este texto bíblico, que es Jesús causa de división. Y esto hay que saberlo entender. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice: ¿creen que estoy aquí para poner paz en la tierra? Y ciertamente el Señor está para poner paz en la tierra. Jesucristo, el príncipe de la paz. Y en cambio el Señor dice: no, se lo aseguro, sino división. ¿Y qué división es entonces la que viene a crear el Señor? La división que viene a crear el Señor es el resultado de nuestra postura frente a Jesús de Nazaret y frente al mundo, frente a este mecanismo, esta maquinaria que a veces se pone en contra de la edificación del reino de Dios, y que también se pone como maquinaria opresora y opresiva frente a todos los más necesitados. Y nosotros tenemos que poner una postura. En la época de Jesús, habían personas que se decidieron por Jesús, como los apóstoles, como los discípulos, como los seguidores, pero hubo gente que no. Hubo gente que se opuso a Jesús de Nazaret. Y más en la época en que se escribe el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, vamos a hacer
memoria histórica, se escribe sobre el año 80 después de Cristo. Pero recordemos que el Evangelio de Marcos se escribe en el 70. En el 70 cae Jerusalén por parte de los romanos y viene la diáspora judía, son exiliados muchas personas y la persecución contra los cristianos es terrible. Si los mismos judíos fueron exiliados, los cristianos sufrieron aún más una persecución terrible. Y entonces hubo gente que tuvo que poner su postura frente a nuestro Señor Jesucristo. Y esa postura a veces la tenían que tomar aún frente de la misma familia. Porque unos familiares renegaban de Dios, los otros los aceptaban. Y entonces vino una división. Pero esta división la hace ¿qué? La postura que nosotros adoptemos frente al mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tenemos que tomar una postura radical, creer en nuestro Señor. Y a veces cuando creemos en Jesús y le creemos a Jesús, viene este cumplimiento de la palabra del Señor. Hay una división. ¿Cuántas veces vemos la división al interior de la familia, aún hoy mismo? Familias que son católicas, otros que no son católicos, que no creen en Dios, son declarados ateos, agnósticos, o les importa nada el tema de religión. Sin embargo, hay una división. Hay otros que se las dan de más espirituales, de religiosos, porque pertenecen a alguna denominación cristiana X o Y, y entonces excluyen a los demás. Esa división la hace la postura que nosotros tengamos frente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como se lo repito, esa postura, esa división, a veces es al interior de nuestra familia. Nosotros no tenemos que permitir que nada divida la familia. Jesucristo, vínculo de unidad. Sin embargo, tenemos que mostrar una postura clara, precisa y concisa frente a lo que nosotros creemos de Jesús de Nazaret. Y si hay gente que pues quiere oponerse a esa postura que nosotros tenemos, pues toca iluminarlos a la luz de la fe. Y a veces esa iluminación a la luz de la fe que nosotros profesamos, pues trae una división al interior mismo de la familia y de la sociedad. Sin embargo, tenemos que mantenernos firmes a pesar de todo. Y el Señor mismo lo dijo: no, se lo aseguro, sino división, porque desde ahora habrá 5 en una casa y estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Yo les quiero leer en este momento un comentario que hace esta revista que me encanta, que la escriben los padres paulinos. Dice: Jesús vino a traer división. San Lucas en el capítulo 12, versículos 51 al 53. Dice: si Jesús habla siempre de paz, ¿cómo entender la frase del Evangelio de hoy que parece decir lo contrario? Y se pregunta: ¿piensa acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. Esta afirmación no significa que Jesús estuviera a favor de la división. No, de ninguna manera. Jesús no quiere la división. El anuncio de la verdad, que Jesús de Nazaret era el Mesías, se volvió motivo de mucha división entre los judíos, porque hubo unos que no aceptaron, otros que sí aceptaron. Dentro de la misma familia o de la comunidad, unos estaban a favor y otros radicalmente en contra. En ese sentido, la buena nueva, el Evangelio, la buena noticia de Jesús era realmente una fuente de división, una señal de contradicción, como le fue anunciado a la misma Virgen María en San Lucas capítulo 2, versículo 34, o como decía Jesús: estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Era lo que estaba ocurriendo, de hecho, en las familias y en las comunidades cristianas en la época en que se escribió el Evangelio de San Lucas, que fue sobre el año 80. Vivían muchas divisiones, mucha discusión, como consecuencia del anuncio de la buena nueva del Evangelio. Noticia entre los judíos de aquella época, unos aceptando, otros negando. Lo mismo vale para el anuncio de la fraternidad como valor supremo de la convivencia humana. No todos concordaban con este anuncio, pues preferían mantener sus privilegios, pues por esto no tenían miedo de perseguir a los que anunciaban la unidad, la fraternidad y el compartir. Esta es la división que surgía y que está en el origen de la pasión y de la muerte de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo, anunciados en el versículo 49 y 50. Era lo que estaba aconteciendo, lo que pensaba la gente de la época. Pero Jesús quiere la unión de todos, quiere la unión en la verdad, como lo dice él mismo en su oración sacerdotal. Juan capítulo 17, versículo 17 al 23. Hasta hoy es así. Jesús quiere la unidad. Jesús quiere que nosotros seamos uno. Sin embargo, la buena nueva siempre se ha vuelto y se volverá señal de contradicción y de división para muchos. Sin embargo, hoy pidámosle a nuestro Señor que Él sea unidad en nuestras vidas, en nuestras familias, y que la buena nueva, el mensaje de Jesús, en lugar de dividirnos, nos una y nos una como una familia que tiene padre, como dice la misma Sagrada Escritura, pero también una familia que tiene madre, como dice el Papa. Tenemos madre. Y pidámosle a la Santísima Virgen María, ella que es madre de unidad, que ruegue e interceda por nosotros. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te bendecimos, Dios, de la palabra y del fuego, que son juicio, purificación y llama de vida. Porque Jesús nos mostró en el bautismo de su pasión el arduo camino para la conquista de la paz. Purifícanos, Señor, con el fuego de tu Espíritu, para que te sirvamos siempre con alegría. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy jueves 24 de octubre, día en que la Iglesia Católica adora a Jesús en la Eucaristía, jueves vocacional. Los invito, por favor, que en su hora santa oren por mí. Si les alcanza una Ave María, se los agradeceré mucho para que el Señor me dé fuerza de seguir evangelizando y llevando su palabra a todas las naciones, como Él mismo lo manda, pero a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Porque Él lo dijo: he venido a traer fuego, y cuánto desearía que ese fuego estuviera prendido. Mis hermanos, yo quiero bendecirlos, pero antes de la bendición, les recuerdo como siempre, por favor suscríbanse a mi canal de YouTube. Sigan la misión que el Señor me ha regalado. Recuerden, en Instagram me encuentran como Padre Moncada, en Facebook y en YouTube como Padre Bernardo Moncada. Y les agradezco a todos los hermanos que de una u otra manera me ayudan espiritual y monetariamente para seguir evangelizando a través de este ministerio. Recuerden, Padre Bernardo Moncada. Ahora sí, mis hermanos, preparémonos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.